Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En el día de hoy lo que vamos a ver es la formación de los relieves. Si bien es un tema que ya lo han trabajado, es necesario reforzar ciertos procesos, ciertos contenidos, porque es importante poder comprender cómo se formó el relieve. Ustedes trabajaron justamente, tuvieron que hacer un cuadro sobre los distintos tipos de relieve que existen, en este caso los relieves emergidos, pero quedó inconcluso. Por lo tanto, decidí volver a retomar este tema, ¿sí? Para que quede completamente, se comprenda, mejor dicho, de una mejor manera. Cuando hablamos de la formación de relieves, tenemos que entender que en la superficie terrestre se producen varios procesos que van transformando la parte de la litosfera, donde habitan los seres humanos. Pero muchos de estos procesos no se manifiestan en forma tan evidente, como por ejemplo si lo hacen los terremotos, los sismos, ¿sí? En general ocurren de forma lenta y por eso suelen ser muy imperceptibles para la mayoría de los seres humanos. Estos procesos son varios, ¿sí? Por un lado, tenemos los procesos endógenos. Estos procesos se generan en el interior de la Tierra. Entre ellos podemos destacar lo que conocemos como la tectónica de placas, el movimiento de las placas tectónicas. Esto genera, por un lado, fallas o también plegamientos en la corteza terrestre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el choque de dos placas se da sobre un material que es rocoso pero no muy rígido, entonces se producen los plegamientos en la corteza terrestre. Pero si ese choque de dos placas se da en una corteza donde hay rocas duras, entonces la corteza terrestre se fractura, ¿sí?, en bloques. Entonces se forman lo que conocemos como fallas, que es el desplazamiento de un bloque respecto a otro. Los pliegues de mayor tamaño forman montañas y los bloques fracturados y fallados, que son más altos, forman las montañas, mesetas y altiplanicies. Los bloques fracturados y hundidos se pueden transformar entonces en llanuras, que son justamente todos los tipos de relieve que ustedes trabajaron en ese cuadro que tuvieron que hacer sobre relieves emergidos. El proceso de formación de las montañas se denomina orogénesis y este proceso se da siempre de forma horizontal. O sea que las cadenas montañosas de mayor altura que existen en los continentes siempre se formaron justamente a través de la orogénesis, hace muchísimos años, millones de años. Y las más recientes, por ejemplo, los Alpes europeos, se formaron hace justamente entre 100 y 50 millones de años, o sea, en la era cenozoica. Pero también están los movimientos epirogénicos, que también intervienen en la formación de los relieves. Y estos movimientos siempre se dan de forma vertical, que quiero decir que justamente significa que existen ascensos y descensos de las partes de la corteza terrestre, ¿sí? Bien, hasta este momento entonces solamente estamos nombrando procesos endógenos, vuelvo a repetir, que se generan en el interior de la Tierra. En este caso entonces nombramos los plegamientos y las fallas que se dan justamente dentro del proceso de orogénesis y por otro lado los ascensos y descensos de la corteza terrestre, que son los movimientos epirogénicos, ¿sí? Ahora, ¿son los únicos movimientos que existen, los únicos procesos que existen? Claramente no, porque también existen los procesos exógenos y son todos aquellos procesos que se producen en el exterior de la superficie terrestre y van modificando justamente las formas de relieves creadas por las fuerzas internas.
Una vez que se forman las mesetas, las montañas y los distintos relieves emergidos, sea por fallas o por plegamientos, entonces las fuerzas generadas en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera, que son las otras esferas de la geografía que ya trabajamos, comienzan a actuar sobre las rocas y las van transformando, o sea, la van modelando. Transforman de esta manera los relieves. Como los procesos exógenos provocan cambios relativamente pequeños día a día, en el transcurso de millones de años, entonces terminan por modificar los relieves. Por ejemplo, pueden rellenar una zona deprimida, ¿sí? O pueden de alguna manera formar un suelo, un tipo de suelo específico. Todo este proceso se puede dar por 3 etapas distintas, ¿sí? Existen 3 etapas que generan la modificación del relieve de forma externa, o sea, por procesos exógenos. Por un lado, en un primer momento, se genera la meteorización y la erosión. Cuando hablamos de meteorización, estamos hablando de la desintegración física, ¿sí? O la descomposición química de las rocas. Y la erosión es la movilización de ese material a través de agentes de erosión. ¿Cuáles serían estos agentes de erosión? El agua, el hielo o el viento, ¿sí? O sea, siempre las rocas de alguna manera se van desgastando, sea producto de agentes de erosión o de la meteorización, ¿sí? Que es la rotura o fragmentación de las rocas. Luego pasamos a un segundo momento, que es el transporte. Y en este caso estamos hablando del proceso mediante el cual los materiales erosionados son trasladados de un lugar a otro de la superficie terrestre. El principal agente de transporte suele ser el agua, que va arrastrando todas las partículas sólidas desde las zonas más elevadas, por ejemplo las montañas, a las más deprimidas, sea un valle o una llanura, ¿sí? Y generalmente la suele depositar en el fondo de los océanos. En este caso ya estaríamos pasando a la tercera etapa, que es la sedimentación. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente el depósito de todos esos materiales que fueron arrastrados por los agentes geológicos, como lo es el agua, el viento o el hielo, ¿sí? Cuando justamente se termina el transporte de estos materiales. Todas esas zonas más bajas donde se depositan todos estos materiales se denominan cuencas sedimentarias, que en la mayoría de los casos coinciden con las llanuras o los fondos de los mares y océanos, ¿sí? Una cosa que es necesario aclarar: todos los agentes de erosión participan en las 3 fases, o sea, en la meteorización y erosión, en el transporte y en la sedimentación, ¿sí? Por ejemplo, el viento puede desgastar una roca, entonces transporta todas esas partículas y son acumuladas, se acumulan esas partículas, generan arena y las acumulan toda esa arena formando médanos, ¿sí? Que suele suceder generalmente en la zona costera, en las playas. Pero también el agua puede hacer lo mismo, ¿sí? Y depende muchas veces del clima. Por ejemplo, el agua en climas húmedos y el viento en climas secos pueden transformar o pueden generar el modelado, la transformación de los relieves. En el caso de las regiones polares o en las zonas de alta montaña, el agente que va a actuar justamente van a ser los hielos. O si el clima es desértico, ¿sí? Con muy pocas lluvias y grandes cambios de temperatura entre el día y la noche, se produce la meteorización, ¿sí? La fractura de las rocas. Y el principal agente de erosión y de transporte suele ser el viento. Entonces, para finalizar, debemos entender que siempre que hablamos de formación de relieves,
tenemos que entender dos tipos de procesos endógenos y procesos exógenos. Dentro de los procesos endógenos siempre hablamos de dos instancias o dos subprocesos, que serían la orogénesis, ¿sí?, que provoca fallas y plegamientos, y los movimientos epirogénicos, que son los ascensos y descensos de la corteza terrestre, de parte de la corteza terrestre. Pero por otro lado, tenemos entonces los procesos exógenos, que son aquellos que se producen en el exterior de la superficie terrestre y que dependen de tres etapas: la meteorización y erosión, el transporte y la sedimentación. Perfecto. Hasta este momento ustedes habían trabajado muy bien los relieves emergidos, que quiero decir, montañas, mesetas y llanuras. Sin embargo, lo que quedó pendiente es el trabajo con los relieves sumergidos, ¿sí? Y al igual que el relieve de la superficie terrestre, los relieves oceánicos son bastante irregulares, ¿sí? Presentan muchas formas. Por ejemplo, en el fondo de los océanos podemos encontrar llanuras hasta cordilleras e incluso plataformas. Pero como en este caso actúa mucho el agua, ¿sí?, entonces las formas que tienen estos relieves son mucho más redondeadas, ya que no son sometidos a la erosión, por ejemplo, de los relieves emergidos. No existe la erosión del viento o del clima. En el caso de las formas sumergidas, de los relieves sumergidos, los océanos siempre se encuentran sobre la corteza oceánica y existe una porción de la corteza continental que también está sumergida, y esto lo había nombrado en la explicación anterior. Esta porción, que por lo general va desde la costa hasta los 200 metros de profundidad, más o menos aproximadamente, se llama plataforma continental o plataforma submarina. Y sobre ella también se asientan los océanos y los mares. Los relieves de la plataforma continental o submarina van descendiendo a medida que se alejan de la costa, hasta llegar a un escalón que es bastante abrupto, que es el borde donde se van a unir la corteza continental y la oceánica. Esta pendiente, que es abrupta en descenso, suele ir desde los 200 metros de profundidad hasta más de 2000 metros y tiene el nombre de talud. Siempre los relieves sumergidos están sometidos a un proceso de erosión, que depende obviamente de la presión que el agua del mar ejerce sobre ellos. En la mayoría de los relieves que hay en el fondo oceánico, podemos siempre encontrar llanuras abisales, que son cuencas muy largas, extensas, que están cubiertas por sedimentos marinos, ¿sí?, producto de lo que hablábamos antes sobre procesos exógenos generados a través del transporte, ¿sí?, y sedimentación. Por otra parte, en todos esos sectores en donde se va formando la nueva corteza, surgen lo que nosotros conocemos como cordilleras submarinas, o en este caso nosotros lo nombramos como dorsales oceánicas. Estas dorsales se pueden encontrar en casi todos los océanos, ¿sí?, y pueden alcanzar alturas de hasta 3000 metros por encima de lo que es la altura de las llanuras abisales, o sea que son bastante altas. Y al ser justamente zonas donde se produce el ascenso de magma, muchas veces se forman volcanes que pueden sobrepasar el nivel del mar y obviamente formar de esta manera islas oceánicas, que es justamente el caso de Islandia, en el norte de Europa. Se formó de esta manera. Para terminar, otro relieve característico de los fondos marinos son las fosas, ¿sí?, que están formadas por el hundimiento de una placa oceánica por debajo de la continental, ¿sí?, lo que nosotros vimos como proceso de subducción. En general, se encuentran siempre paralelas a las cordilleras de los continentes
y son las mayores profundidades marinas que existen. Por ejemplo, la más conocida, la fosa más conocida, es la fosa de las Marianas, que se encuentra en el Océano Pacífico y alcanza más de 11.000 metros de profundidad. Bien, espero que haya quedado claro. Ustedes saben que ante cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir, ¿sí? Saludos para todos.